Entonces déjame... Ajá. Bueno, estamos aquí hoy con Manuel Llorens y bueno, Manuel, entre otras muchísimas cosas que ha hecho, en donde hemos coincidido más en el trabajo en utilizar el deporte en espacios comunitarios, pero también Manuel fue psicólogo de la Selección Nacional de Fútbol de Venezuela, de la Selección Nacional de Bolivia, ha trabajado en el Parque Social de la Universidad Católica, es psicólogo y también pues tiene muchísima experiencia en todo el tema de cómo llevar la psicología deportiva. De hecho, justo ahorita, igual ahí ya nos comentarás, Manuel, ya con un poco más de detalles, justo ahorita está abierta la postulación para el diplomado en psicología aplicada al deporte, que es del CIAP de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Manuel es el que coordina ese diplomado. Entonces, bueno, bienvenido, Manuel. Gracias por sumarte, por acompañarnos hoy. Eh, Cuéntanos un poquito, si quieres, comenzamos con el tema del diplomado y después entramos más a lo que vinimos. Bueno, agradecido por la invitación. Tú siempre me haces invitaciones muy buenas. Y bueno, el año pasado además coincidimos también en el diplomado, un diplomado en línea de 6 meses donde hacemos una introducción a la psicología del deporte y tratamos de pasearnos por temas de los equipos deportivos y psicología del atleta individual. Y se dan unos grupos de discusión bien interesantes porque viene gente de diferentes áreas. Entonces, bueno, en este momento estamos como a un mes de arrancar y están abiertas las postulaciones por aquellos que puedan estar interesados. Sí, de hecho yo hice el diplomado el año pasado y la verdad es que fue una grata sorpresa ver un contenido tan actualizado, con muchísimos ejemplos, con muchísimas referencias del mundo deportivo bien tomadas. Yo creo que si tienen el interés en formarse en esta área, yo creo que ese puede ser un muy buen punto de partida, ¿no? Bueno, Manuel, la idea de esta conversación de hoy es tener un espacio muy breve, la verdad, en el cual podamos abordar un tema que para nosotros en Deporte para el Desarrollo es central, porque es básicamente digamos, el objeto de nuestro trabajo, que es el deporte en la comunidad. Nosotros ahorita estamos haciendo algo pues en el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo, y en el marco de eso quisimos proponerle a mucha gente que comenzáramos a generar discusiones en torno a los temas que van más allá del hecho deportivo, digamos, profesional, y que de alguna manera complementan todo eso que llamamos el medio deportivo. Entonces, lo que nosotros queríamos comenzar a preguntarte, Manuel, era, bueno, que nos contaras un poco eh, cuál es la relevancia que tiene el deporte en las comunidades, qué cosas positivas genera, digamos, qué valor agrega para una comunidad o un sector popular, como lo llaman, por ejemplo, en Venezuela, un barrio, no sé, una villa o como sea que le llamen en Latinoamérica. ¿Qué relevancia tiene el deporte en esos contextos y por qué hay muchos teóricos que creen que eso es importante para la comunidad? Sí, este, bueno, cada vez más se posiciona el deporte en muchos discursos y uno de ellos en el político. eh, y bueno, porque se ha ido cada vez más confirmando algo que los que han hecho deporte históricamente piensan, que es que tiene efectos positivos sobre el desarrollo tanto individual como colectivo, ¿no? En particular en el ámbito comunitario, es muy interesante que una actividad que en principio no es la que es central viene teniendo impactos relevantes para el bienestar general, ¿no? Desde mi punto de vista como psicólogo, eh, que tiene más que ver con el desarrollo de los aspectos humanos, aunque sí también tiene impacto en elementos materiales que son relevantes, por supuesto. Es interesantísimo verlo. Nosotros cuando trabajamos con las selecciones juveniles del fútbol venezolano, uno de los trabajos que yo vi en persona que realizó sobre todo Lino Alonso,
que era el entrenador con que yo trabajé, es visitar muchísimos pueblitos y él recorrió el país completo y mucho de lo que él hacía era tratar de ubicar quién eran los entrenadores y quién eran las personas que estaban tratando de desarrollar fútbol en esa localidad y preguntarles qué era lo que necesitaban y tratar de impulsar a que eso fuese creciendo. Entonces veías que tenías una cancha de tierra y que entonces le ayudaron a construir un pequeño camerino y entonces eso iba congregando gente y al pasar del tiempo tú tenías un colectivo que estaba organizándose alrededor de la actividad futbolística y se iba organizando y iba agarrando fuerza, ¿no? Entonces la transformación de las comunidades alrededor del fútbol es algo que he presenciado y me resulta muy conmovedor verlo. Y después, bueno, lo sabemos también por investigación empírica que ha ido registrando diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, uno que es muy relevante es la construcción de red social, es decir, cuando uno se vincula a una actividad deportiva, uno se conoce una cantidad de gente que están vinculadas por un interés, por una pasión, y eso va multiplicando los contactos, ¿no? Entonces uno va conociendo gente que de otra manera uno no conocería, y eso suele abrir puertas. La red social, y tú lo sabes más que yo porque es un tema muy investigado, sobre todo por los sociólogos, tiene efectos positivos en muchas áreas. Uno es en la salud física, es decir, nada más en el salud, en el estar enfermo o saludable, la gente que tiene más y mejores conexiones humanas suele enfermar menos. O sea, tiene efectos inclusive a nivel inmunológico, pero después tiene efectos en acceso a trabajo. Por ejemplo, es una variable predictora de la posibilidad de conseguir empleo, porque el empleo en todo el mundo, no solo en Venezuela, finalmente la manera en que la gente consigue trabajo más frecuentemente es a través de un contacto. Entonces, cuando uno amplía la red social, y sobre todo hablan de redes sociales heterogéneas, es decir, no la red social más íntima de mi gente más querida, mi familia, sino red social de gente que conozco, pero que no son mis amistades. Entonces, bueno, una liga de fútbol multiplica esos contactos. En Petare están esos ejemplos maravillosos de algunas de las escuelas de fútbol de Petare, que entonces han hecho vínculos con el Milan. Entonces tienen la posibilidad de traer entrenadores internacionales de una categoría tremenda y van y visitan la escuela de uno de los barrios en San Isidro, en Petare. Bueno, es una red social internacional en un lugar que tiene muchas otras carencias. Entonces ahí se ve un impacto interesante en las puertas que abre para la gente, ¿no? Manuel, y ahora que nos hablas de Petare, nosotros tuvimos la oportunidad de participar como una fuente, básicamente, en un proceso de investigación etnográfica que ustedes estaban haciendo allí en Petare. Y recuerdo que nosotros tuvimos la oportunidad de leer algunos de los resultados y había cosas como muy interesantes. No sé si quisieras comentarnos un poquito de eso, cómo les fue en esa investigación en particular que se hizo en la comunidad de Petare. Para los que nos están viendo, Petare es una comunidad que está ubicada en la ciudad de Caracas, en Venezuela, y entre otras cosas tiene la particularidad de que es una comunidad que está constituida por mucha migración, o sea, hay mucha migración sobre todo latinoamericana, entonces tienes comunidades muy grandes de personas que migraron de Colombia, de Perú, de Ecuador, tienen una comunidad de gente que viene de Chile, o sea, hay como una diversidad bien interesante, pero además Petare durante mucho tiempo fue una, y todavía lo es, una de las barriadas con mayor población de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ese caso de estudio en particular creo que es como bien relevante porque te habla de una comunidad que si bien es en Venezuela, también tiene muchas microcomunidades que vienen de un proceso migratorio. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito cómo fue el proceso de esa investigación y cuál fue el resultado, algún detalle que valga la pena destacar. Sí, claro, esa experiencia fue muy, muy interesante porque fue la oportunidad de hacer un registro de esto mismo que estamos hablando en una comunidad tan relevante para Venezuela como Petare. O sea, los que no conocen Petare se tienen que imaginar una barriada de unas dimensiones
de las más grandes de Latinoamérica, como las imágenes que uno a veces puede ver de Brasil, que se utilizan como ejemplo, ¿no? Una favela muy, muy grande que se calcula que llega casi hasta el 1.000.000 de personas, ¿no? Entonces, allí se dio un proceso de construcción de canchas de fútbol y de impulso de una organización que existía de liga de fútbol local, y a nosotros nos pareció interesante poder hacer el registro de qué impacto estaba teniendo en las diferentes comunidades, ¿no? Y bueno, FIFA se interesó, a través de ellos tienen un centro de estudios deportivos, y cuando le propusimos la idea le pareció que tenía que ver con las cosas que FIFA le interesan, y nos ayudaron inclusive económicamente a poder desarrollar la investigación. Y bueno, los hallazgos fueron fascinantes, ¿no? Quizás algunas anécdotas introducen el tema. Ahorita podemos compartir algunas imágenes de los lugares donde están esas canchas que ya de por sí creo que dicen mucho. Eh, pero, por ejemplo, era muy interesante ver cómo el fútbol iba ganando espacio, es decir, espacio físico, territorio, en un barrio que está densamente poblado, que una de las problemáticas importantes de las barriadas en Venezuela y seguramente en todo Sudamérica es que tiene muy poco espacio verde, tiene muy poco espacio público, tienen dificultades tremendas de transporte para poder acceder a la ciudad formal. Entonces las personas están aisladas de muchos servicios. Pues en la medida que iban construyendo estos espacios, trataron de ubicar espacios que no estaban siendo utilizados, y en algunos casos tenían que negociar, por ejemplo, con basureros que estaban improvisados en medio del barrio, y bueno, hay gente que vivía del comercio alrededor del basurero. Se dieron fenómenos como cuando recuperaron, realmente ahí ya estaba construida una cancha, pero mejoraron el mantenimiento de una cancha en la Dolorita. La cancha venía estando ocupada por la banda delincuencial de la zona, ¿no? Entonces la mejoraron tal, pero ya necesitaban empezar a utilizarla, y los que estaban ahí coordinando fueron a hablar con los muchachos que realmente eran como los dueños del espacio, porque ahí se reunían y cometían sus fechorías, o ahí tenían como su guarida. Y los jóvenes le dijeron, bueno, no, este espacio es nuestro, nosotros no estamos dispuestos a ceder el espacio. Y bueno, la alcaldía estaba metida en un dilema bien complicado porque habían invertido un montón de dinero y dependía de poder usar el espacio. Entonces el que estaba haciendo el lazo se le ocurrió retarlos a un partido de béisbol, a la banda de jóvenes, y le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a jugar un partido de béisbol, y el que gane la partida pone las reglas. Si nosotros ganamos, ustedes se van del espacio. Si ustedes ganan, entonces ustedes dictan el espacio. Entonces este hombre, que era un hombre ligado al deporte, después regresa a la alcaldía un poco asustado porque no sabe qué hizo, porque está jugando la posibilidad de un proyecto muy importante a un partido de béisbol, y bueno, convocan todos los estrellas que ellos pueden convocar para ese partido. Pero bueno, la banda también tenía su contacto y también convocan un trabuco, y entonces hacen un partido épico. Hacen un partido bueno, y además había un conflicto político de por medio porque la alcaldía era de la oposición al chavismo, y estos muchachos estaban identificados al chavismo. Entonces le dicen a este hombre, no solo eso, el que gana pone las reglas, pero si tú pierdes, te vas a tener que vestir con una camiseta de Chávez y te tomamos una foto con nosotros. Ah, Ese fue el reto y el tipo aceptó el reto, ¿no? Y dice, bueno, el partido fue increíble, íbamos ganando, pero en el noveno inning perdimos el partido y nos ganó la banda de los jóvenes. Entonces, bueno, estaba, bueno, muy preocupado porque no sabía qué había hecho yo. Y sucedió lo siguiente, los muchachos se acercaron, se estaban felices, riendo, se acercaron, me pusieron la camiseta ahí de Chávez, se tomaron la foto conmigo, y ahí me dijeron, no, ¿sabes qué? Tú eres buen tipo, confiamos en ti. Así que lo que tú dices creo que es cierto, nosotros vamos a colaborar con ustedes, y cuenta con nosotros para protegerles el espacio. Y así pudieron hacer un lazo que les permitió incorporarlo a varios de ellos en trabajos dentro del parque deportivo. Y entonces, bueno, el relato es muy interesante, ¿no? Porque el deporte marca un espacio de normado, con normas, donde se da un espacio para una interacción
que no es a punta de fuerza, no porque yo tengo la fuerza sobre ti, sino que tenemos que llegar a un acuerdo de cómo vamos a rivalizar. Y después teje relaciones que entonces con personas que uno podría sentir mucho miedo o mucha resistencia a generar una conversación, se da un espacio intermedio que genere un puente que ahí pudieron negociar una salida. Entonces, en todo Petare se dieron fenómenos de este tipo de negociación de los territorios, de negociación con los poderes locales a favor de poder construir espacios para las comunidades, ¿no? Entonces nada más eso fue fascinante ver, además de otros fenómenos como de identidad, ¿no? De cómo un espacio deportivo en una comunidad que está muy estigmatizada, que los significados que la gente atribuye muchas veces al barrio no son positivos o no negativos, a través de las intervenciones deportivas empieza a sentir un orgullo local. Te voy a mostrar la foto, bueno, tú la conoces, pero quizás para la gente de uno de los parques deportivos. Esta foto la mostré yo el año pasado en un evento que también tú me ayudaste a contactar, que se llama Plan País, que no es el proceso local en Venezuela, sino es una actividad universitaria que tiene que ver construir un plan del país a futuro. Pero bueno, en todo caso yo mostré esta foto, no sé si aquí se está viendo. Sí, sí, se ve perfecto. Ok, este es el Parque Deportivo Mezuca, que es uno de estos espacios que se construyeron en Petare. Yo mostré esta foto allí fue en la Universidad de Tampa el año pasado, y le estaba contando la historia, bueno, muchas historias conmovedoras de lo que representan esas intervenciones. Y una de las personas en la audiencia empezó a llorar, se empezó a conmover tanto y le salían las lágrimas, y bueno, a mí me parecía conmover la historia, pero me llamó un poco la atención que, bueno, lo conmoviera hasta las lágrimas, ¿no? Entonces le pregunté, le dije, bueno, ¿qué es lo que te conmovió tanto? Creo que ahí regresó mi imagen, ¿no? Sí. Y entonces me dice, no, es que allí es la casa donde yo nací, donde me crié como hasta los 10 años. Yo soy de Mezuca, ¿sí? Y yo conocía de la intervención, pero no había visto la foto. Y me conmueve tanto ver que eso está sucediendo en mi espacio, ¿no? Entonces, es como una recuperación de una sensación de orgullo que puede proveer el deporte. Teníamos otras familias que, déjame ver, creo que la tengo la otra imagen aquí, que esta imagen también me encanta, que tiene que ver con las identidades locales que se fueron generando. Este es un papá cuyos hijos, se ve ahí la imagen. Sí, se ve como la presentación, pero se ve la imagen ahí. Ajá. Este papá tenía a sus 3 hijos en la liga que se fue desarrollando, y bueno, se mandó a hacer una camiseta con la imagen de sus 3 hijos uniformados. De nuevo, Petare, que está tan cargado a veces de significados negativos, aquí como portado con orgullo. Sí, Entonces además, muestra... además recuerdo que en esa época en particular, por lo que veo ahí en la camiseta también, era una época en la que no solo se hizo la inversión, digamos, del espacio físico, sino que a la par había un equipo profesional de fútbol que decidió como tomar el nombre de la comunidad, que venía de tener otro nombre y decidió como apropiarse del tema de ser el Deportivo de Petare. Sí, Y esa foto en particular que estás mostrando ahí es bien interesante porque las camisas que tienen los chamos son las camisas de las categorías, digamos, como inferiores de ese equipo, que de alguna sí. manera consiguió en Petare un buen espacio también para encontrar un poco talento deportivo, ¿no? E irlos incorporando en toda esta competencia de fútbol menor que luego derivaba en el proyecto profesional. Entonces, está como bien interesante esa imagen. Mira, Manuel, Sí, sí. quería preguntarte ya para ir cerrando, ¿sí? Eh, ahorita, a partir de todo este fenómeno global que es el COVID-19, hay una preocupación como muy grande porque apenas el fenómeno se comenzó a expandir, no solo en territorio, sino mediática y públicamente, se comenzó a hacer como una noticia global, las, creería yo que de las primeras, digamos,
instituciones grandes que mueven masas y que tienen una influencia importante en el mundo, pues como son las ligas deportivas profesionales, comenzaron a cancelar, comenzaron digamos, a todo este proceso de apropiarse de una realidad que estaba ocurriendo, que mucha gente estaba tratando de no mirar, pero que el hecho de que cosas como que la NBA suspendiera, que la NBA comenzara a aceptar que efectivamente tenían casos de COVID-19 entre sus jugadores, que luego las ligas europeas se sumaran. Es decir, al deporte yo creería que en particular este fenómeno global le afecta de una manera muy directa, porque el deporte depende de agrupar gente, depende de eventos masivos, depende de, pues obviamente, de interacción física. Y si bien el deporte profesional va a tener unos mecanismos, lo que yo te quería preguntar era, ¿cómo estás mirando tú el posible impacto que tenga esta nueva dinámica global a la cual nos vamos a enfrentar y que todavía no sabemos bien en qué va a derivar, pero quisiera que nos conversaras ya para terminar, ¿cuáles crees tú que pueden ser los desafíos a los que se enfrenta el deporte comunitario? Que tiene una dinámica deportiva, pero que también tiene sus particularidades. Entonces, eh, nada, que vamos a poder o que vamos a tener que empezar a mirar dentro de las comunidades para que ese fenómeno deportivo del cual venimos hablando, que genera cosas tan positivas, se mantenga o siga o sepa superar esta crisis. Sí, bueno, es una pregunta que nos confronta con mucha incertidumbre, ¿no? En el sentido que es un escenario que nos está confrontando con cosas nuevas que no sabemos exactamente qué va a ocurrir, ¿no? Sin duda el deporte profesional y de alto rendimiento se ha detenido como nunca. eh, en algunos sitios ha sido más fluido, en otros sitios ha habido resistencia a detenerse. Efectivamente, hay 3 ligas mundiales que siguen andando y es muy curioso esa historia. En Nicaragua siguen jugando fútbol porque están imponiendo obligatoriamente jugar fútbol como para hacer que no está pasando nada. Uh -huh. En Bielorrusia y en un país africano están jugando fútbol. Todavía de resto se pararon todas las ligas mundiales, ¿no? Y bueno, va a tener un impacto importante en vidas individuales, en la economía que se mueve alrededor del deporte, sin duda, ¿no? Ahora, pensando en otros momentos en que se ha detenido el deporte en la época moderna, si lo decimos así, guerras mundiales, otros desastres naturales que no han parado todo el mundo, pero han parado sectores. Normalmente lo que sucede es que después de que viene se ha detenido cuando regresa la actividad, que en principio está previsto que esto en algún momento se detenga y regresemos, la gente regresa ávidamente a los espacios deportivos, ¿sí? O sea, la gente tiene muchos deseos y renace con bastante fuerza los espacios del deporte, ¿no? Entonces, bueno, hay como 2 escenarios. El primero, el actual, ¿no? O sea, todo lo que creo que las figuras deportivas y los espacios deportivos pueden ayudar a que la gente entienda que efectivamente las medidas de prevención son útiles y que vale la pena seguirlas. En algunos casos eso han salido unas promociones del fútbol, por ejemplo, que me parece que están bien hechas en ese sentido, pero por el otro lado no sé si viste que a Mourinho lo encontraron entrenando escondido en un parque en Inglaterra y tuvo que pedir disculpas porque salía con los jugadores obligados a entrenar. O sea, hay de todo. En este momento creo que el deporte es volcar solidaridad hacia la situación que está viviendo todo el mundo, ¿no? El deporte debería ser un lugar de solidaridad y, y bueno, en este momento pudiese utilizar su fuerza en esa dirección. Y después o sea, en este momento, no sé, la pregunta es difícil, Héctor, no sé qué has pensado tú y quizás tú tienes más respuestas inclusive, pero creo que esperar que la gente vaya a regresar masivamente a los espacios deportivos y con mucho deseo de revincularse y poder ver cómo canalizar y aprovechar inclusive esa ola para poder hacer crecer la actividad deportiva, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos también como desde el punto de vista optimista,
y creo que estamos alineados un poco con lo que estás diciendo de que efectivamente va, en el momento en el que las condiciones estén dadas, el deporte incluso en la comunidad va a retomar el espacio que siempre ha tenido y que se ha ganado. Eh, lo que sí creo es que algunas dinámicas van a cambiar, sobre todo en temas digamos, como de la preparación previa o posterior a los partidos, algunas medidas como de prevención. Creo que va a haber algo allí incluso en la misma comunidad, porque creo que bueno, el nivel de vulnerabilidad que hay en ese sentido comunitariamente es un poco más relevante. Entonces, yo creería que por ahí puede haber un aprendizaje. Y bueno, nada, yo creo que como dices tú, va a ser un espacio para construir una identidad común nuevamente y comenzar a retomar, digamos, la normalidad de la vida, ¿no? Quisiera, Manuel, que nos dejaras un mensaje ya final eh, que podamos compartir con quienes nos están viendo, eh, pues relacionado al tema que hemos venido conversando. Y quería darte las gracias por el tiempo y por compartir con nosotros toda esta experiencia que para nosotros es súper valiosa en Deporte para el Desarrollo. Chévere, ¿no? Para mí encantado siempre trabajar contigo, Héctor. El trabajo que hacen ustedes es espectacular porque sí creo que poder pensar en el deporte más allá de lo que ocurre en la cancha, sino en el impacto que tiene en la vida de muchas personas es muy relevante y todo lo que le gusta el deporte pensar en que también es una herramienta para hacer crecer a las comunidades y a las colectividades me parece que es sumamente relevante. Entonces, bueno, para mí es un placer también compartir contigo, desearte siempre lo mejor y desearnos lo mejor, que estamos atravesando algo donde en este momento la humanidad entera está en el mismo equipo, ¿no? Y tiene que trabajar como equipo en el coordinar acciones entre todos, porque de nada sirve que se controle la situación en Bolivia, pero en Brasil no se controle, porque en este momento estamos todos interconectados a través del problema, ¿no? Es muy interesante también que esto nos obliga a pensar en términos de interconexión y de equipo, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Bueno, de nuevo, gracias, Manuel, por el espacio, por acompañarnos. Les recuerdo a los que nos están mirando que justo ahorita, en el momento en el que estamos grabando esta conversación, está abierta la inscripción, la postulación para el diplomado en Psicología Deportiva del CIAP. Es un diplomado bien interesante que seguramente van a encontrar en el portal web de la universidad y en todos los espacios en los que se divulga. Si están interesados en conocer un poco más de información, no duden en ir allá y buscar información. Y los que ya estén decididos en explorar en esta área, yo hice el diplomado, como decía Manuel al principio, y la verdad es que lo recomiendo ampliamente porque creo que tiene un contenido interesantísimo que suma muchísimo al perfil. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos también a los que nos están mirando. Gracias, Manuel. Y bueno, seguimos en contacto y seguimos ya por ahí atentos a las próximas conversaciones. Chao, Héctor, un Chévere. placer. Chao, Manuel.